Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Me da gusto. Yo estoy muy alto. No, así está bien. Buenos días, hermanos. Me da gusto verles. No sé si a ustedes les da gusto verme, pero a mí sí me da gusto verme. Quiero leer algo para usted. Sean todos bienvenidos a Iglesia Trinity o Trinidad. Quiero leer en Romanos. Si pueden abrir su Biblia en Romanos 8, vamos a ver, creo que son 4 o 3 versículos. Quiero leerles algo en Romanos y quiero compartírselo, lo que dice Romanos 8:35. Voy a empezar en el 35. Cuando ya estén ahí me pueden decir ya lo tengo y yo comienzo a leer para ustedes. Comienza con una pregunta. ¿Sí están allí? Sí. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y si tú lo quieres hacer personal, ¿quién te puede separar o quién me puede separar del amor de Cristo? ¿Verdad? Y comienza con una lista y comienza con tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Sí? Ahora quiero que nos brinquemos, después regresamos a estos otros dos versículos, vamos a brincarnos al versículo 39. Baja tu vista nada más si tienes su teléfono, lo puedes deslizar, y si tienes la Biblia nada más puedes bajar tu vista. Y comienza con otra lista, dice ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Verdad? ¿Sí dice lo mismo su Biblia? Sí, ahora fíjese. Quiero leer ahora el 37. ¿Por qué te lo estoy leyendo, Santiago? Quiero que pensemos un poquito en lo que estamos leyendo. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos, ¿qué? No los oigo. ¿Sí están ahí? Por medio de aquel que nos amó, dice el 37. Dice, porque estoy convencido, ¿sí?, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar esta mañana, el poder escuchar su palabra, aprender de ella. Bendito Dios, gracias. Te damos en esta mañana por darnos la oportunidad de estar en este lugar aprendiendo de ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que en el mundo hay tribulación, hay angustias, hay problemas, hay cosas que distraen nuestra mente para poder desenfocarnos de lo que es la realidad, de lo que es el llamado que tú nos has hecho. Gracias por la vida de las familias que están aquí. Tal vez algunas están pasando tribulación, están pasando problemas, están pasando necesidad, pero dice la Escritura que sobre todas las cosas somos más que vencedores. Y nosotros creemos, Señor, que no hay cosa creada, no hay cosa que nos pueda separar de ti, Señor. Estamos en tu mano y por lo tanto no hay poder, no hay ninguna circunstancia que nos pueda arrancar de lo que son tus manos, Señor. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón para poder aprender de ti, usar los labios de la persona que va a compartir el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por la oportunidad que tú nos has dado, aun siendo inmerecedores, Señor. A ti te agradó salvarnos, darnos la oportunidad de conocer el Evangelio, conocer de tu salvación, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerte por último un versículo, y es en Romanos también, 34. Y comienza con una pregunta, dice, ¿quién es el que condena? Y comienza a hablar, dice, Cristo Jesús es el que murió, y si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí, quiero terminar con eso. Dios le bendiga.
sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Y llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpia al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Y llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Así es, Señor, te exaltamos en esta mañana. Decimos tu nombre, Señor. Solo tú eres digno.
sacrificio que nos hace aptos, Señor, para venir delante de ti. Gracias, Señor. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó.
días, hermanos. Es un placer verles. Una alegría estar con ustedes. Solamente quiero leer para ustedes lo que dice la Escritura acerca también el adorar y el traer nuestra ofrenda, pues es parte de la adoración a Dios. Quiero leer para ustedes el capítulo 9, versículos 9 de 2 de Corintios. Y dice así, dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios es bueno y siempre suple las necesidades de cada uno de nosotros, no solamente de los que estamos aquí, aún las personas que no le conocen ni le glorifican son suplidas de parte de Dios. Así que qué más alegría de poder estar aquí y saber que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades, cualquiera que sea nuestra situación. Y por eso vamos a darle gracias a Él, vamos a darle la honra a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha dispuesto su corazón a traer ofrendas, Señor. Gracias porque tú eres el que suple nuestras necesidades, Señor. Y no solamente nuestras necesidades, Señor, sino aún todavía, Señor, nos das extra, Padre Santo, para poder bendecir a otros. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y gracias porque confiamos, Señor, en ti. Gracias porque tú eres el que nos ha dado vida, Señor, en Cristo. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, somos edificados, Señor, y seguimos ofreciéndote, Señor, la gloria y la alabanza de vida a tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos, atrás está el canasto. Buenos días. Espero que no se hayan perdido las últimas 2 semanas, pero si se las perdieron pueden verlas en inglés. Estuvimos con nuestros hermanos, ¿verdad?, predicando en inglés las últimas 2 secciones del capítulo 6 de Hechos. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 7. Quiero que vayas a la Escritura. Es tiempo de adorar a Dios entendiendo las Escrituras. Estamos llevando la serie del libro de los Hechos. Y hermanos, es muy importante que veamos el libro de los Hechos a la luz de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Jesucristo ha muerto, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha sido ascendido a la diestra del Padre, y Jesucristo a través del Espíritu Santo sigue haciendo milagros y señales a través de Esteban. Nota esto, es solo el Hijo de Dios el que ha sido exaltado a la diestra del Padre. Esto lo podemos ver por todas las Escrituras. Vemos que en el libro de los Hechos es el momento, ¿verdad?, cuando está sucediendo. Él está siendo exaltado, Él asciende a la vista de sus apóstoles y discípulos, y ellos vieron con sus propios ojos. Ellos están convencidos, ¿verdad?, de que no solamente ha resucitado, pero también están convencidos, ¿verdad?, de que ha ascendido a la diestra del Padre. Y eso es muy glorioso, hermanos, es muy glorioso, demasiado muy glorioso. Tenemos al Hijo de Dios representándonos a la diestra de Dios. Tenemos el hombre perfecto que nos justifica delante de nuestro Padre. Él fue castigado por nuestros pecados, Él fue castigado por lo que tú te merecías, y Él recibió en una cruz el castigo que el pecador se merece, para que una vez que el pecador confíe en Él, sus pecados puedan ser declarados borrados, como que nunca estuvieron ahí, porque alguien llevó el castigo. Pero también lo interesante es que Él ha ascendido a la diestra
para que Él también pueda representarnos con su justicia y para que podamos ser aceptados delante de Dios. Qué gloriosa es esta verdad. Y entonces, a la luz de esto, Esteban se encuentra en una situación difícil. Ve al capítulo 7, voy a leer un verso y después vamos a orar. Hechos capítulo 7, tenemos la situación. Esteban ha hecho las señales también en el capítulo 6. Se ha metido en problemas con las sinagogas judías, que son judíos que hablan el idioma griego. Él posiblemente les está predicando en griego, en el idioma que ellos entienden. Y nuevamente comienza la persecución contra él, ¿verdad? Y lo ponen en una situación tan difícil donde lo acusan injustamente. Él posiblemente repitió las palabras de Jesús, donde Jesús dijo, ¿verdad? Destruyan este cuerpo o este templo y al tercer día lo voy a levantar. Pero ¿a cuál cuerpo se refería y a cuál templo? Al templo de su cuerpo, ¿verdad? Se refería a Jesús. Y ellos toman la ofensa directamente como que se está refiriendo al templo de Jerusalén, donde ellos tienen sus esperanzas y su devoción puesta en ese templo, en esa construcción. Y entonces lo acusan de que él ha hablado cosas malas en contra del templo y también lo acusan de hablar mal en contra de Moisés y de la ley. Son dos cosas ahí, ¿verdad? Lo acusan de hablar en contra del templo, donde se manifestaba la presencia de Dios, y lo acusan de hablar mal en contra de la ley, que hacía posible que Dios se manifestara en ese templo, cuando no era verdad. Nosotros lo sabemos por las Escrituras. Dice el verso 1 del capítulo 7. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? ¿Son verdad estas acusaciones que levantan contra ti? Nota, hermano, que en el versículo antes, 6:15, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ven la gloria de Dios en el rostro de Esteban, ¿verdad? Y todavía le preguntan, ¿es esto así? Lo están acusando injustamente y todavía le preguntan, ¿es esto así, Esteban? Está en una situación, ¿verdad?, bastante difícil. Esteban va a morir por su testimonio, ¿verdad?, de un Cristo que ha resucitado, que ha ascendido a la diestra del Padre y que es no solamente Señor, pero también Salvador de todo aquel que cree en Él. Oremos. Padre, gracias por estar aquí con nosotros, pero gracias por estar en donde quiera que vayamos, Señor, con nosotros. Gracias en esta mañana por revelarte a través de las Escrituras y a ayudarnos a entender que tú eres el Dios de la gloria. Padre, yo te pido que me ayudes porque mi capacidad va solo hasta cierto límite y más de ese límite no puedo más. Te pido también por la capacidad de mis hermanos para comprender su capacidad solo va hasta cierto límite, Señor. Te pido que tanto a mí como a ellos nos ayudes a poder expresar tu palabra lo mejor posible y a mis hermanos a poderla recibir lo mejor posible para poderte adorar de la mejor manera posible, Señor. Pedimos de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos en la mayor capacidad de nuestro entendimiento que nos ayudes para que no salgamos de este lugar igual, sino para que pueda haber una diferencia esta semana en nosotros, Señor. Te pido también por las necesidades de algunos de mis hermanos. Te pido por nuestra hermana Delcina, Señor, que la sigas fortaleciendo, que sigas dándole fuerzas a su cuerpo físico. Señor, tú eres el Dios de toda soberanía y de toda providencia, y no se cae ningún cabello si no es tu voluntad, Señor. No cae ningún pájaro a tierra si no es tu voluntad. Cuánto más, Señor, importante es la vida de alguien de tus hijos. Te pedimos por ella, te pedimos por su familia, que le sigas fortaleciendo y edificando. Te pedimos también, Señor, por los misioneros Isaac y Claudia Hernández, que estés con ellos en Papúa Nueva Guinea, que los fortalezcas, que les des la capacidad de poder seguir entendiendo el nuevo idioma y darles la capacidad de poder construir la casa donde van a vivir junto a estas personas que hablan otra lengua que ellos no conocen, para que les puedan predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por hablarnos, Señor, acerca de la importancia, Señor, de tu gloria. Amén. Bueno, entonces comenzamos el capítulo 7 de Hechos. Le he titulado El Dios de Gloria. Es interesante ver este sermón porque este sermón va desde el capítulo 7, versículo 1 y se acaba hasta el verso 60.
es la predicación más larga que ha habido hasta entonces. Pedro ha predicado explicando algún versículo del Antiguo Testamento, solo tomándolo, explicando lo que significa y aplicándolo a Cristo. Pero el sermón de Esteban parece que agarra toda la historia de la Biblia. Abarca mucho. Vamos a escuchar acerca de Abraham, vamos a escuchar acerca de José, vamos a escuchar acerca de Moisés y al final vamos a escuchar acerca de qué tiene que decir acerca del templo. Pero ahora solamente vamos a mirar la primera parte de este tema, el Dios de gloria. Solo la primera parte porque es mucho. Mira, quiero comenzar con esto. En alguna ocasión en una iglesia se encontraban unos niños corriendo en lo que es el altar o la plataforma, ¿verdad? Le puedes llamar como tú quieras, ¿verdad? Plataforma cuando se sube un desnivel, ¿verdad? El área donde cantan o donde predica el pastor. Hay unos niños corriendo y pues divirtiéndose, ¿verdad? Y un hermano de edad los interrumpió, ¿verdad? Con una voz fuerte y les dijo que se bajaran, ¿verdad? Y de alguna manera les expresó que no ofendieran a Dios, ¿verdad? Con sus gritos y su juego que tenían ahí arriba en la plataforma. Y entonces una persona de la misma iglesia se incomodó y se levantó y fue a hablar con esta persona adulta. Y platicando con la persona adulta se dio cuenta que la persona adulta tenía un celo, ¿verdad? Tenía un celo por la casa de Dios. Pero esta persona adulta entendía que se le debía tener demasiada reverencia a la construcción, al edificio donde la iglesia se reunía. Pero desafortunadamente lo que le había pasado a esta persona es que había perdido el principal objetivo, ¿verdad?, de la adoración a Dios. No era el templo, no era la construcción. Él terminó pecando contra aquellos niños al gritarles y perder el control. Y terminó realmente ofendiendo al Dios que él pensaba que estaba adorando. Y a veces nos llega a pasar a nosotros así, ¿verdad? Es lo que le está pasando a estas autoridades religiosas. Ellos tienen mucho celo por el templo, mucho celo por la ley. Se ha hecho tanto parte de ellos que se ha convertido en un ídolo muy grande. Vayamos a las Escrituras. Primero quiero hablarte de la promesa que Dios le da a Abraham. Y eso lo vamos a ver del verso 2 en adelante. Dice la Escritura, si puedes seguirme. Y nos vamos a ir deteniendo. Verso 2. Y él le dijo: escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Cosas interesantes. Observa la manera como Esteban responde a las autoridades que lo están acusando injustamente. No les dijo: ustedes me están acusando injustamente, Dios los va a castigar, me la van a pagar al rato, ¿verdad? No contesta así. Observa la manera como una persona llena del Espíritu Santo, ya lo miramos el capítulo pasado, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de poder, haciendo las señales de Jesús y de los apóstoles también, lleno de sabiduría y muchas otras. Por lo menos noté como algunas 5 la semana pasada, frutos de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Entonces contesta de esta manera: hermanos y padres, ¿verdad? Con mucho respeto. Hermanos porque son de su linaje, y padres porque las autoridades representaban una figura de autoridad para él, para la nación, ¿verdad? Padres. Fíjate la manera lo que les dice el Dios de gloria. Él está a punto de predicarles un sermón bastante largo. Lucas solo nos va a hablar de lo que él investigó, de lo que él pudo escuchar, de lo que Esteban habló. No te puedo decir que nos va a hablar exactamente de todo lo que duró ese sermón y de cada palabra que habló, pero por lo menos nos va a hablar de todo lo que Dios quiso que quedara plasmado para nosotros, para que podamos comprender de qué se trató esa predicación. Entonces él dice que el templo y la ley se trataban acerca de la gloria de Dios. ¿De qué se trataba el templo y la ley? De la gloria de Dios. Y ellos habían perdido el objetivo. Habían perdido ese objetivo. Pero mira, el Dios de la gloria dice que es el tema, y se apareció. ¿A quién se apareció? A Abraham, cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. El templo, hermanos, todavía no existe. Ni siquiera existe tampoco el tabernáculo que fue dado en el tiempo de Moisés para que Dios habitara en medio de ellos como pueblo. Y Dios se le apareció a un pagano en una tierra pagana.
Creo que Esteban nos está llevando a que traten de entender que Dios no necesitaba un templo para que Él viniera a manifestarse entre ellos. Ese no era el propósito del templo. Se trataba acerca de su gloria, pero no se trataba acerca de un lugar donde ellos podían encerrar a Dios. Y de alguna manera ellos, ¿verdad?, perdieron el objetivo de lo que era la gloria de Dios. Y se convirtió más bien como en una especie de propiedad privada del templo para ellos. Donde ellos, ¿verdad?, tergiversaron la verdad del templo y de la ley de Dios y se tomó otro sentido diferente. Qué contradictorio, ¿verdad?, que la verdad de Dios que ellos decían creer se convirtió, ¿verdad?, en una fachada de Dios nada más. Me llama la atención que Esteban va a hacer un resumen de lo que trata toda la Biblia para poder sacar el título El Dios de Gloria. Él hace un resumen. Yo no sé si tú has escuchado esta palabra, pero es la palabra teología bíblica. Y también una segunda palabra que es teología sistemática. Son palabras raras para nosotros, pero son muy importantes. Cuando yo te hablo del templo y de la ley, son dos temas, ¿verdad? Estoy hablando de teología sistemática. Porque la teología sistemática se encarga de estudiar la Biblia por temas. Pero cuando yo te hablo de teología bíblica, te estoy hablando de una línea que mantiene toda la Biblia y que es el tema central de toda la Biblia. Entonces lo que está haciendo Esteban aquí es hacer una excelente predicación de teología bíblica. No se está enfocando en un tema en particular, pero está hablando del hilo que une toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta el tiempo de ellos. Y él dice que esa línea y ese tema de la Biblia es la gloria de Dios. Y él está a punto, ¿verdad?, de hablar acerca de eso. Entonces les habla de Abraham, les recuerda a Abraham, que es el padre de la fe para ellos, que es muy importante. Cuando nosotros tratamos de definir la palabra gloria, viene de dos palabras, kabod en el Antiguo Testamento y doqueo en el Nuevo Testamento. Y significa dar una opinión apropiada a una cosa de acuerdo con el peso que tiene. Tener una opinión apropiada de una cosa de acuerdo al peso que tiene. Eso es darle gloria a algo. Entonces, darle la gloria a Dios es darle un peso apropiado al honor y gloria que Él tiene. Cuando nosotros, hermanos, no conocemos bien a Dios o conocemos muy poco de Dios, no le podemos dar la gloria que Él merece. Y por eso me pareció interesante, me puse a escribir y quise hacer una lista de todos los atributos que describen la gloria de Dios. En especie de pregunta puse, ¿quién es Dios? ¿Cómo describiría a Dios y a la gloria de Dios? Puse esto. Dios es independiente, Dios es inmutable, eterno, es uno en esencia, es trino en persona, es espíritu, es invisible, es omnisciente y omnipotente, esas dos van de la mano. Sabio, veraz, amoroso, bondadoso, misericordioso. Es gracia, es paciente. Es un Dios de paz o un Dios de orden. Santo, justo. O recto. Celoso, es ira. Él es también su propia voluntad porque es libre. Es omnipotente, o sea, poderoso y soberano. Perfecto, bienaventurado, es bello y glorioso. Te di una lista de todos los atributos que yo encontré en una teología sistemática que explica todos los atributos de Dios. Y yo dije, híjole, a veces nos quedamos cortos para comprender quién es Dios, ¿verdad? Porque regularmente nos dicen, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios o quién es Dios? Bueno, Dios es amor. Y a la gente le encanta ese atributo, ¿verdad? Que Dios sea amor, pero de repente nos encontramos con atributos de que Él es también ira. Y ya como que no nos gusta mucho. O nos encontramos con atributos como omnipotente, que Él es todopoderoso y todo soberano, y como que a veces nos sentimos demasiado pequeños para tratar de comprender ese concepto. Pero la idea es que Esteban dice que la línea que une todo lo que para ellos es la Biblia hasta ese momento es que Dios es un Dios
de gloria. Y que Dios no necesitó el templo para manifestarse a Abraham. Dios simplemente, como soberano, quiso y se le manifestó a Abraham en una tierra pagana en Mesopotamia. Qué glorioso es Dios. Él de su propia voluntad, porque es libre, porque no hay nada ni nadie que ejerza su voluntad sobre Dios, sino que más bien Dios ejerce su voluntad sobre toda su creación. Y no hay nada que se le escape, hermanos, por muy difícil que nos parezca a nosotros, a unos problemas de la vida, a unas circunstancias difíciles que nosotros atravesamos. Él es soberano sobre todo eso. Pero Él se le aparece a un hombre que no nos da detalles, la Biblia no nos dice. Veamos lo que le dijo, verso 3 en adelante. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. No solamente se le aparece, pero le comienza a hablar. Le comienza a dar instrucciones específicas a Abraham. Vemos en el verso 4, entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra de la cual ahora vosotros habitáis. Abraham fue bendecido con la presencia de Dios porque Dios se le apareció. Abraham no lo estaba buscando. Dios buscó y encontró a Abraham. Abraham, en una tierra pagana, fue bendecido con Dios porque Dios se le apareció. Y Dios le dijo: sal. Pero vemos en el verso 4 que Abraham salió, pero como que su obediencia se quedó a medias. Dios le había dicho que saliera de esa tierra, de Mesopotamia, de la tierra de sus padres y de su parentela, y que se fuera a una tierra que él iba a mostrar. Hermanos, ¿cuál era esa tierra? La tierra de Canaán, la tierra donde están los israelitas ahorita, la tierra del Mediterráneo que nosotros vemos constantemente en las noticias. Esa era la tierra prometida y se cumplió, ellos están ahí. Es interesante que a veces también nosotros nos quedamos cortos de nuestra obediencia, ¿verdad? Le dijo que fuera hasta Canaán y él se quedó a la mitad en Harán. Tú buscas un mapa donde estaba Canaán, dónde estaba Canaán, dónde estaba Harán, dónde estaba Mesopotamia, se quedó a la mitad. Cuando vas a Génesis capítulo 11 y 12, parece ser que es Taré, su papá, el que sale de Mesopotamia, Dios de los caldeos, hacia Harán. Y yo ahí como que me confundí un poco porque dije, ¿qué no se supone que Dios le dijo a Abraham que saliera? Pero vemos que como que es su papá el que está tomando la iniciativa en Génesis capítulo 11, los últimos versículos. Y parece ser que hasta el inicio del capítulo 12 es cuando Dios le vuelve a hablar en Harán a Abraham y le dice que salga, ¿verdad? Aunque eso es un poco complicado porque pudiésemos decir que Dios sí se le manifestó en Mesopotamia, pero que de alguna manera Abraham salió con todo y su papá, medio obedeció, ¿verdad? Dijo que saliera de su parentela, pero como que se trajo al papá, no sé si lo quería mucho, no sé si lo apreciaba tanto que no podía a lo mejor vivir sin el papá, o eran muy dependientes del papá, o por la costumbre o cultura que ellos tenían, donde la familia crecía alrededor del patriarca. Pero la cuestión es que a veces nuestra obediencia se queda corta, ¿verdad? ¿Y qué nos dice eso? Bueno, hermanos, que Dios no se manifestó a Abraham porque él fuera obediente y porque cumplía toda la ley, porque ni siquiera Abraham tenía la ley de Dios. No tenía el templo, un lugar para que Dios se manifestara, y tampoco tenía la ley para que le indicara cómo se podía acercar a Dios. Mas, sin embargo, Dios se le manifestó. ¿Y no fue acaso así tu situación? Si tú eres un creyente, estabas muerto en delitos y pecados, estabas sin esperanza y sin Dios, y Dios se te manifestó y te reveló su gloria en la persona de Cristo, al mostrarte tu pecado y al mostrarte la salida para que creyeras en Él y creyeras en Él y lo recibieras por la fe y confiaras en lo que Él ha conseguido para ti. Versículo 5. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Abraham llega a la tierra prometida, pero se la pasa como un extranjero en esa tierra. Vivía en tiendas o en casas de campaña, como tú le quieras llamar, y se la pasa en la tierra que Dios le había prometido a él. Se la pasa como un extranjero en esa tierra, vagando, ¿verdad? De un lugar para otro.
¿Y esto qué nos dice, hermanos? Bueno, que Abraham fue un hombre que confió en la promesa que Dios le había dado cuando se le apareció. Era un hombre que vivía por la fe. Y creo que es lo mismo con el Evangelio. Cuando nosotros creemos que todos nuestros pecados han sido perdonados en el castigo de Cristo, lo creemos por fe. ¿Por qué? Porque hemos entendido lo que Cristo ha hecho. La Escritura, ¿verdad?, se opone al mérito de que nosotros nos ganemos el favor de Dios. Rotundamente se opone al mérito. No se opone al esfuerzo, pero sí se opone al mérito de que nosotros tratemos de conseguir siempre el favor de Dios. Abraham no lo tuvo que conseguir, él fue favorecido solo por la fe. Y aunque él tenía esa tierra prometida, no se aferró a la tierra. Y creo que a veces nos pasa a nosotros así. Tenemos la promesa en Cristo de lo que Él ha obtenido por nosotros. No solamente fue castigado por nuestros pecados y hemos sido justificados delante de Dios para ser salvos, pero también tenemos una recompensa en el cielo. Pero hay veces las circunstancias de la vida, las dificultades en las que vivimos, nos hacen que nos aferremos demasiado a las cosas. Y aunque a veces mencionamos a Dios, a veces Dios ha pasado a veces a un segundo término. ¿No te pasa a veces así? A mí me pasa así a veces, durante la semana. Como que pierdo el objetivo y me aferro más a las cosas terrenales. Me aferro a la casa que tengo, me aferro a la herencia que alguien me dejó, me aferro a las cosas. ¿Y cómo sé cuando me estoy aferrando a algo? ¿Cómo sé cuando me estoy aferrando a algo en esta tierra y me estoy desligando de Dios? Bueno, con las actitudes, con las preocupaciones, con los temores. ¿Qué es lo que más te preocupa de la vida? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es aquello a lo que tú más le inviertes tiempo? ¿A qué le tienes temor? Siempre a qué le tienes temor, a que te haga falta dinero, a que no cumplas el sueño americano, como dicen. Conozco a un amigo que siempre que le llaman por teléfono le preguntan ¿cómo estás? Y él contesta, tú aquí cumpliendo el sueño americano. Y él es nacido aquí americano, muy blanco él, pero es de descendencia alemana, entonces él siempre dice así, cumpliendo el sueño americano, y honestamente se la pasa trabajando. Se la pasa trabajando y trabajando, y es muy trabajado, y a lo mejor ni necesidad tiene ya, porque ya es grande como para retirarse, pero se la pasa trabajando. Entonces, hermano, la idea es que Abraham no se aferró a las cosas, a pesar de que estaban prometidas para él. Le prometió un hijo y no lo tenía todavía. Le prometió a un hijo para que le diera descendencia y todavía no venía. Le prometió la tierra como un lugar para que fueran a adorar a Dios y todavía tampoco venía. Pero él se aferró a la promesa y vivió por la fe. Y eso también nos ayuda a nosotros a que vivamos de la misma manera. La historia de la gloria de Dios es que vivamos por fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros en una cruz. Pero que mantengamos nuestros ojos en Él continuamente solo en Cristo. Versos 6 y 7, y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. La promesa, hermanos, era tan segura para Abraham, aún todavía no tenía el hijo ni la descendencia, y Dios ya le estaba diciendo, tus descendientes van a ser esclavos. Híjole, qué segura, ¿verdad? Promesa. O sea, en otras palabras, es tan segura la promesa de que te me he manifestado a ti y que te voy a dar un hijo y una tierra para que me adoren, que aunque no los tienes, esa descendencia que va a venir de ti va a pasar por momentos difíciles de problemas, de esclavitud y de abuso sobre ellos. Pero ¿sabes qué? Yo los voy a sacar de ahí. Dice, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Cosas importantes para los que están escuchando a Esteban. Bueno, que primero Dios no necesitó templo para manifestarse. Abraham fue aceptado solo por la fe. Pero también interesante que el propósito de llevarlos a aquella tierra prometida en la cual sus oponentes que están en contra de Esteban están ya,
el propósito era servir a Dios. Y Dios había prometido pelear por ellos. Pero los contrincantes de Esteban se están defendiendo solos, tratando de quitarle la vida a Esteban, como que ellos no viven por fe, como que todo lo tienen que hacer en sus fuerzas. Ellos decían que respetaban a Dios y al templo, pero el templo se les había convertido, ¿verdad?, en un ídolo. ¿Se acuerdan cuando Dios los sacó de Egipto y hacen el ídolo del becerro en la tierra de Madián? Bueno, lo único que hicieron fue vestir a la vaca con un templo encima. Y a veces nos pasa también a nosotros así, ¿verdad? Vestimos al ídolo, nomás lo cambiamos de ropa, pero a veces el ídolo está ahí. Y de Abraham, hermanos, aprendemos que él es un hombre que confió en Dios, que Dios lo defendió y Dios peleó por él, porque Dios le había dado una promesa. Y entonces vemos a un Dios de la gloria, que es un Dios que le da una promesa a Abraham, desde el versículo, ¿verdad?, 2 hasta el versículo 8. Veamos el verso 8. Y Dios le dijo, el pacto de la circuncisión, y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Tan segura era la promesa que Dios le había dado a Abraham, que hizo un pacto con él. Y sabemos que Dios es el que hace los pactos en el Antiguo Testamento. Hizo pactos con muchos hombres, pero si tuviéramos que explicar el pacto, es interesante porque el que hace los pactos es Dios y es una especie de relación con responsabilidades y con privilegios. Dicen las Escrituras que Dios le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, y sabemos que el pacto de la circuncisión era cortarse, ¿verdad?, la parte del prepucio, del pene. Y era una marca que manifestaba la fe de Abraham. En ninguna manera Dios lo aceptó por circuncidarse. Simplemente esa señal que se puso en el cuerpo de Abraham y toda su descendencia hacía que la promesa de Dios fuera más firme todavía. El segundo personaje del cual nos habla Esteban comienza del versículo 9 hasta el versículo 16. Vamos a verlo. Y es la presencia de Dios con José, versículo 9 al 16. Vamos a leer el verso 9. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. También el verso 10. Y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Los patriarcas, ¿verdad?, sabemos que vienen de Abraham y representan parte de la promesa de Dios de la nación que iba a ser, ¿verdad?, Israel. Y nota cómo volvemos a ver la misma situación. Otra vez José en una tierra extranjera, José en Egipto. Y lo interesante no es que dice que Dios se le manifestó, dice que Dios estaba con él. A Abraham se le manifestó, pero con José ya estaba. Porque José conoció a Dios en su propia tierra, ya en Canaán, ¿verdad? Y por envidia de sus hermanos, por envidia de los patriarcas que representaban la nación de Israel, lo vendieron a Egipto. ¿Te imaginas a Esteban diciéndole? O sea, no sé si los que lo están escuchando están entendiendo, ¿verdad? Así como los hermanos de José lo vendieron a Egipto, así ustedes han vendido al Mesías. El Mesías se manifestó entre ustedes, lo tenían que haber recibido, lo mataron, resucitó, está a la diestra del Padre y sigue haciendo sus obras con poder a través del Espíritu Santo entre los apóstoles y Esteban, predicándoles, ¿verdad? Pero vemos a un Cristo, ¿verdad?, que fue vendido por un judío por 30 monedas de plata. Fue entregado a la cruz. Entregado a la cruz por la propia nación que tenía que haber creído en él. Y lo interesante es que José también es figura de Cristo, también, al igual que Abraham. Por eso entiendo ahora Esteban cuando dice el Dios de gloria, ¿verdad?, que se manifestó. Él fue el que se reveló a Abraham, él fue el que estuvo con José. Y la presencia de Dios estaba con José y lo rescató de todas sus aflicciones. Qué interesante eso, hermanos.
La Biblia, hermano, nos anima a que nosotros no estemos aferrados a las circunstancias en las que estamos viviendo, aunque sean difíciles. No sé cómo sea tu circunstancia exactamente en este momento de ánimo o de desesperanza, porque tal vez estás pensando, ¿verdad?, en tu esposa, en tu esposo, en tu familia, en tu economía, en algún problema en particular que a lo mejor hace que no tengas gozo, que pierdas el gozo, que te desenfoques, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Pero vemos a un Dios que está con todo aquel que cree en Él. Tú no ocupas hacer ninguna especie de tabernáculo, de construcción especial para que Dios venga y esté contigo. Hermanos, no, aunque tenemos un edificio muy bonito y una tecnología muy interesante, ¿verdad?, con todos estos aparatos, y una propiedad muy grande que vale posiblemente millones de dólares, eso no hace que Dios esté con nosotros. ¿Qué es lo que hace que Dios esté con nosotros? Que confiemos en la promesa de Dios a través de lo que Él ha hecho en Cristo. Él lo rescató, le dio gracia y de tal manera le dio gracia y sabiduría, hermanos, que llegó a convertirse en gobernador en Egipto. Y creo que es figura de Cristo, ¿verdad? En la Biblia, ¿a quién vemos como gobernador y como Señor? A Cristo. Dicen las Escrituras, hay un versículo interesante, si vas conmigo a Hechos, capítulo 2 y verso 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando el Padre resucita a su Hijo y lo asciende a su diestra, lo hace Señor y gobernador de todo el universo, de todo. Entonces José también es figura, y en el verso 11 vemos, leamos verso 11 y leamos también un par de versos más adelante, dice: entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. Dios utilizó a José como gobernador en Egipto para salvar a su pueblo del hambre. Eso es figura de Cristo. Cristo es el Salvador que ellos tenían que recibir, ¿verdad? Y lo rechazaron. Aún mismo Jacob, que representa la nación de Israel, ¿verdad?, tuvo que ir y mandar a sus hijos a Egipto una primera ocasión, y en la primera ocasión no reconocen a José. Hasta la segunda vez, dice el versículo, ¿verdad?, 14, si lo puedes seguir conmigo, dice: y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. El Antiguo Testamento dice 70 personas y aquí Hechos dice 75 personas. Y muy posiblemente tiene que ver por la versión que está utilizando Esteban. Una traducción que ya tenían hecha por 72 hombres judíos. Y en una versión, ¿verdad?, al idioma griego. Y posiblemente José está incluyendo a los descendientes que ya vinieron después de él, hablando de sus propios hijos en la tierra de Egipto. Por eso vemos una diferencia en número en el Antiguo Testamento, y aquí en el Antiguo Testamento 70 y aquí 75. Pero la idea es que Dios salvó a su nación con otro hombre que su misma nación rechazó. Dios estaba con José y la misma nación que fueron los patriarcas lo rechazaron y lo vendieron. No sé cómo se están sintiendo los enemigos de Esteban al estarlo escuchando, pero creo que están entendiendo para dónde va Esteban. Más o menos están entendiendo la acusación que les está haciendo. Ustedes han sido siempre como sus padres. Ustedes se han puesto siempre como Moisés y como José y como Abraham, pero la realidad es que fueron como sus patriarcas y fueron como el pueblo. Y se están comportando igual que ellos porque han rechazado a todos los que Dios ha mandado para salvar a la nación de Israel. Trata de ponerte un poquito en el lugar de estas personas. Y luego dice, versos 16 y 17, y de ahí fueron trasladados a Siquem. Jacob muere en Egipto
y de ahí fueron trasladados sus restos a Siquem, puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Y antes de pasar al 17, ¿verdad? Nos vuelve a recordar Esteban que la única tierra que tuvo Abraham, aunque se le había prometido toda la tierra de Canaán, el único pedazo de tierra que tuvo fue la tierra donde lo enterraron. Y también Jacob. El único pedazo de tierra que tuvo fue donde lo enterraron. ¿Sabes cuál va a ser el único pedazo de tierra que tú vas a tener cuando te mueras? Donde te entierren. Es el único pedazo de tierra que vas a tener. Y eso es señal de que Abraham y Jacob eran hombres que confiaban en la promesa de Dios, aunque todavía plenamente no la miraban llegar. El último personaje es Moisés, y va desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Y en esta tercera sección vemos la liberación a través de Moisés, ¿verdad? Vemos la aparición de Dios en la primera sección a Abraham, vemos la presencia de Dios con José en la segunda sección, y en la tercera sección vemos la liberación de Dios a su pueblo que se encuentra en esclavitud. Vayamos a leer algunos versos, versículo 17. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa, ¿cuál era la promesa? La promesa de una descendencia y de una tierra y de un lugar para poder adorar a Dios. Pero el lugar no era lo que hacía que Dios se manifestara. Lo que hacía que Dios se manifestara era su gracia, su misericordia y su plan desde antes de la fundación del mundo. Que Él decidió manifestársele a un hombre pagano y traerlo a un lugar a donde su descendencia lo pudiese adorar y lo pudiese conocer. Esa era la bendición, hermanos. La bendición no era la tierra, la bendición no era el hijo que le iba a dar. La bendición no era la multiplicación de las personas, la bendición era la presencia de Dios con ellos, para que le conocieran, para que le sirvieran, para que cada día nosotros, hermanos, nos parezcamos cada día más a Cristo. Esa es la bendición, aunque hay veces en la vida no nos vaya bien. Muchos luego identifican lo que te está pasando con maldición de Dios. En ocasiones los hermanos se enferman en la iglesia y a veces de una enfermedad grave como puede ser, no sé, cáncer, y no falta quien diga, oh, andas en pecado. No falta el investigador, ¿verdad?, que sabe que vive en pecado esa persona. Hermanos, puede ser verdad que una persona, que un creyente como nosotros vive en pecado, pero nosotros no somos Dios para andar atribuyendo ningún tipo de enfermedad como un castigo que viene de parte de Dios. Dios en su soberanía, hermano, lo hemos mirado. Dios puede sanar a alguien que puede ser el peor pecador que tú conozcas a través de las manos de un doctor. Y Dios puede no sanar, no querer sanar al santo o a la santa en Cristo, más devoto, más fiel que tú conozcas. Entonces no hagamos reglas ni queramos meter a Dios en nuestras reglas que a veces hacemos, porque a veces nomás terminamos o aplastando a la gente o dándoles demasiada confianza también, ¿verdad?, cuando no están llevando fruto en su vida de salvación. Debemos de ser sabios. Entonces, ¿qué debo de hacer yo como pastor, hermano? Animarte. En esta mañana yo te quiero animar que tu enfoque no sean las cosas que tienes ni las circunstancias que estás viviendo. Recuerda la promesa que tienes de un Cristo que ha muerto, que ha resucitado, que ha ascendido a la diestra del Padre, y Él es Señor. Y como leyó nuestro hermano Iván al principio, ¿verdad?, ¿quién condenará a sus escogidos? ¿Qué acaso no murió Cristo por ellos? Y fue puesto a la diestra del Padre para abogar e interceder por ellos. Hermanos, qué glorioso es eso. Somos ricos, pero a veces no nos creemos tan ricos porque no entendemos bien esos textos que nos hablan de lo que Cristo ha conseguido para todo aquel que cree, ¿verdad? A veces nos sentimos medios pobrecitos porque quitamos nuestra vista de las riquezas espirituales que tenemos. Entonces, a medida que se acerca la promesa, que es la promesa de la presencia de Dios entre ellos, y que se le había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Ahí vemos parte de la promesa de Dios terrenal, ¿verdad? Los israelitas se están multiplicando, pero se están multiplicando en un lugar donde no se deberían de multiplicar, porque no son libres, son esclavos.
Y aunque se están multiplicando, hermanos, se convirtieron en un pueblo esclavos de dioses falsos. Y comenzaron a adorar cosas que no era Dios. Versículo 18, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Vemos la promesa de Dios multiplicándose. A lo mejor tú también miras lo mismo, ¿verdad? Bueno, miro que ya estoy pagando más mi casita que tengo. O miro que a pesar de que pago la renta ya me sobra más. Antes sentía como que viví maldición, ¿verdad? Diría alguien, pero no creo que necesariamente fuera maldición. Hay simplemente consecuencias de nuestras decisiones que tomamos. El no conocer a Dios nos hace que a veces seamos malos administradores. Nos hace también que seamos personas que no honramos a Dios con lo que tenemos. A veces somos personas que no tenemos prioridades. Y cuando Dios, hermanos, comienza a ser nuestra prioridad, aunque tengamos poco, podemos mirar la bendición de Dios. Porque comenzamos a invertir donde tenemos que invertir. Y comenzamos a tomar decisiones donde tenemos que cambiar también. Pero por ese tiempo que están sufriendo esclavitud, ve lo que sucede en el verso 20 en adelante. Fue por este tiempo que Moisés nació y era hermoso a la vista de Dios. Dios no fue hermoso a la vista de Moisés. No es este gran Moisés que miró la gloria de Dios y le fue hermosa a él. Es al revés. Dios otra vez en su gracia y en su misericordia se manifiesta con gracia, con compasión, con bondad y con un amor que no era a Moisés merecedor de él. Y Dios, ¿qué hace? Lo salva cuando fue puesto para muerte. Versículo 21. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Había sido abandonado para morir y dentro del plan de Dios, Dios miró hermoso a ese niño. Alguien listo como ustedes me va a preguntar, pastor, ¿por qué no miró hermosos a los demás niños que sí mató Faraón? Hermano, esa es la soberanía de Dios. ¿Sí me entiendes lo que te digo? No, esto no implica que no haya cosas difíciles que ellos tuvieron que pasar como pueblo. Muchos niños tuvieron que morir en manos de Faraón. Pero dentro del plan de Dios, este niño fue hermoso, Dios lo escogió y vino a ser el instrumento que también salvó a la nación, ¿verdad? Para sacarla de esclavitud del pecado. Y vemos a Moisés también como un tipo de Cristo, ¿verdad? Aparece otra vez esta tipología constantemente. Esteban lo que está tratando de hacer es decirles, miren, ustedes adoran el templo, dicen que adoran la ley, pero Dios ya no está ahí. Porque han cambiado la ley y han rechazado al Mesías y el templo se ha convertido en otra cosa. Ya no es el templo donde la gloria de Dios estaba. Ahora es el templo que ustedes mismos han edificado y del cual se sienten bien orgullosos, pero ahí está la gloria del hombre. La gloria de Dios ya no está más ahí. Vemos que Moisés es un tipo de Cristo con otros detalles. Veamos, por ejemplo, verso 22, sígueme. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Vemos también a un Jesús que fue lleno, ¿verdad?, de palabra, de sabiduría. Vemos a un Jesús también que fue librado de la muerte en sus primeros años de vida, al igual como le pasó a Moisés. Es por eso muy claro que Moisés y que la intención de Esteban es volver a enfatizar la figura de Cristo y el Mesías que ellos tenían que haber recibido. ¿Y qué otra cosa quiere enfatizar a través de Moisés? Bueno, que de la misma manera como los patriarcas vendieron a José a Egipto, también la nación que iba a ser salvada por este gobernador que era Moisés, también lo rechazaron. Veamos eso. Verso 24. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendían. Hermanos, ¿por qué estos religiosos se jactaban tanto de Moisés? Si sus padres de ellos nunca lo quisieron, siempre lo rechazaron.
Y aquí Esteban les está narrando la primera ocasión cuando Moisés todavía está en Egipto. Y desde Egipto comienza a ver cómo están sufriendo sus propios hermanos y comienza a tratar de defender a sus hermanos, ¿verdad?, israelitas. Y uno de ellos le dice, ¿y a ti quién te puso por nuestro gobernante? ¿Tú quién te crees? Y Moisés estaba pensando que ellos iban a entender que él era el instrumento escogido. Y lo rechazan una primera vez. Similar a José, ¿verdad? La primera vez que sus hermanos vienen, no lo reconocen. Cuando vienen a Egipto. Tampoco reconocieron el liderazgo de Moisés, aunque había defendido a un israelita matando a un egipcio. Y finalmente, ¿qué sucede con Moisés? Leamos del verso 26 en adelante. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían, se está refiriendo a dos israelitas, y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ese texto donde dice gobernante y juez apunta otra vez a Cristo, ¿verdad? Apunta al texto que ya les leí. Pero si tú también vas, por ejemplo, a Romanos, acompáñame a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Vemos a Jesús en el Nuevo Testamento como Señor y como Salvador. Y verdaderamente Dios había puesto a Moisés como este gobernador y juez y representaba al que había de venir, que era Cristo. ¿Y ellos qué hicieron? Lo rechazaron. Entonces no sé de qué se sienten orgullosos estas autoridades que están acusando a Esteban. Cuando ellos, al igual que la nación de Israel, como rechazó a Moisés, ellos rechazaron al Mesías y estuvieron de acuerdo en crucificarlo. Y ahora tienen una segunda oportunidad de recibirlo, porque Jesús ya resucitó, ya ascendió a la diestra del Padre, y todavía Dios ha puesto en los apóstoles y en Esteban que les continúen predicando el mensaje de un Cristo resucitado, que les está haciendo hacer todas esas cosas en el poder del Espíritu Santo. Una segunda oportunidad para ellos. Y parece que en el corazón de ellos siempre rechazaron a Moisés. Aparentemente lo recibieron, ¿verdad? Porque hizo milagros y se asombraron por los milagros. Pero pareciera ser que muchos de ellos, la mayoría de ellos, siempre en su corazón continuaron rechazando a Moisés. Termino con esta última sección. Desde el versículo 29 hasta 34, por favor sígueme. Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies. Mis hijos dicen las chanclas. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Otra vez, similitudes con Abraham y con José. Moisés anda también como extranjero a una tierra en la cual él no había nacido, ¿verdad? Él nació en Egipto, bajo servidumbre egipcia, y porque lo rechazan, sus mismas personas, termina yéndose a Madián, ¿verdad? Termina acercándose un poco más hacia la tierra prometida, hacia el plan que Dios tenía. Vemos que cada día la promesa se está cumpliendo, se está acercando más. La promesa de una tierra donde lo van a poder adorar, donde ya están los israelitas ahora. Y curiosamente, ¿verdad? Otra vez Dios se manifiesta en un lugar donde no hay templo. Se manifiesta al pie del monte Sinaí. Y curiosamente,
el lugar donde Dios se paraba no tenía que ser un lugar santo para que Dios fuera después y se parara ahí, sino que el lugar donde el Señor vino y se plantó, santificó el lugar. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando caemos en esa idea de que aquí donde estamos es el único lugar santo. Tengamos mucho cuidado con comenzar a idolatrizar cosas. Tengamos mucho cuidado con atribuirle cosas, ¿verdad? Poderes super espirituales a cosas que no lo tienen. Y yo qué te diría, bueno, que comencemos a creer en este Dios cada día más, un poco más. En este Dios que prometió una descendencia para adorarlo, y que la promesa que nos ha alcanzado a nosotros no ha sido como a ellos, ¿verdad? La promesa para ellos era una tierra para adorar a Dios. La promesa para nosotros se ha cumplido completamente en la persona de Cristo. Por eso Gálatas dice de esta manera, que cuando Dios le dio una promesa a Abraham, no le dijo para muchas naciones, sino que le habló en una descendencia en particular. Y esa descendencia en particular representaba la simiente que iba a venir, que era Cristo, en el cual todas las naciones tenían que ser bendecidas. Abraham fue bendecido cuando Dios se le manifestó. La presencia de Dios estuvo con José, él era bendito porque la presencia de Dios estaba con él. Y la bendición de Dios en su pueblo quería traerle libertad del pecado, de la esclavitud del pecado, que representa a Egipto. Y parece, ¿verdad?, que estas autoridades han perdido completamente la lupa, han perdido el rumbo, andan muy mal en su teología bíblica, no entienden el tema de la Biblia. Hermanos, que no nos pase a nosotros así. Leamos toda la Biblia a la luz de la promesa de la persona de Cristo, que es Señor y que es Salvador. Y que si tú has creído en Él, tú eres bendecido. Y a donde quiera que tú vayas, Él va contigo, hermano, y estás bendito. Y la intención de Dios era que esa bendición fuera como una luz que alumbrara y ellos vinieran a esa tierra. Y los judíos habían fallado en esa responsabilidad. Entonces la bendición que nosotros tenemos, hermanos, es para compartirla. Y la bendición que tenemos es solo en Cristo y solo a través de Cristo, y es solo por la fe. Que todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados, porque sus pecados le tienen separado de Dios, y quiera creer en Cristo como su único Señor y suficiente Salvador, puede ser bendito en el mismo momento que cree. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a cerrar con oración. Padre, muchas gracias. Señor, qué bendición tan grande nos has dado. La bendición de la simiente de Cristo, Señor, aquel que iba a pagar por la ira de Dios, aquel que iba a morir, Señor, por lo que yo me merecía. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendita promesa que le diste a Abraham, la promesa de un hijo, de una tierra, y de la cual provino el Mesías, que es Cristo. Señor, gracias por la bendita promesa de que tu presencia va con nosotros, como estuvo con José. Y gracias por la bendita promesa de tu presencia, que nos limpia del pecado y que nos saca del pecado. Y que nos saca de la idolatría, y que cuando caemos en idolatría, Señor, tú nos rescatas. Señor, yo te pidiera que me ayudaras a mí y a tu iglesia a comprender de qué cosas nos hemos aferrado. Qué cosas nos han consumido tanto que pudieran estar dando evidencia de mi idolatría, Señor, o de la idolatría de tu iglesia. Te pido, Señor, que nos perdones a nuestra idolatría. Y que una nueva semana, Señor, que se presenta delante de nosotros, nos ayudes a seguir confiando en la promesa. Que aunque este cuerpo se va desgastando, Señor, y aunque cada día nos vamos acercando más a la muerte, Señor, hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa de una tierra final a la que tenemos que llegar. Señor, ayúdanos a que no nos aferremos a las cosas materiales. Y en este momento, Señor, te pido que sigas bendiciendo a tu pueblo y que le sigas dando confianza en la persona de tu Hijo, Señor. Gracias por ayudarnos en esta primera parte.
de lo que es la línea de la historia de la Biblia. Este Dios de gloria y este Dios de gloria que se reveló completamente en la faz de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.